Hoy por hoy, sin lugar a dudas, yo estoy solo en el set, vamos a liberar un poco esta presión en lo que entra mi compañero. Doble mascarilla. ¿Qué te parece, Cundo? Mientras algunos prefieren andar sin mascarilla, el doctor Amaury García viene de cirugía, bueno, usa doble mascarilla, pero normalmente uso doble mascarilla. Porque entre la distancia social, el uso de la mascarilla como barrera, lavado de las manos, eso es el protocolo que se utiliza como prevención para usted no infectarse, para usted bajar la posibilidad de infección de este virus que ha puesto al mundo patas arriba. Entonces, no sea desaguisado. ¿Y por qué digo esto? Escuchaba en días pasados una persona que hablaba que no era necesario, si usted sabía que no había estado en contacto con ninguna persona, que no era necesario usar mascarilla en un medio de comunicación. Y yo me quedé con la boca abierta, yo pensaba que era una broma. Señores, no juguemos con la verdad, no juguemos con la evidencia. No podemos nosotros pasar por necios, no podemos pasar por necios frente a una epidemia, frente a una de las situaciones de salud que históricamente en la etapa contemporánea pudiéramos decir nosotros que estamos hablando de la situación sanitaria más importante de los últimos 100 años. En los últimos 100 años no hemos tenido una situación que altere tanto la vida en el aspecto social, donde tenemos recluidos miles de millones de personas con una movilidad limitada, pero que el aspecto económico lo haya trastornado tanto, pero que el aspecto sanitario, el funcionamiento de los centros de salud, no solamente con la pandemia, con la enfermedad coronavirus per se, ella en sí mismo, sino todo el quehacer de la actividad médica se ha trastornado. Entonces, nosotros no podemos cansarnos hasta que no veamos que la situación llegue a un nivel donde sea posible retornar a la vida que llevábamos los seres humanos. ¿Quién se iba a imaginar que usted iba a tener que participar de una graduación con estos dispositivos? Y estos dispositivos, Josefina, Cundo, estos dispositivos ¿son para qué? Son para usted protegerse en el quirófano, en un laboratorio. ¿Quién se iba a imaginar que usted iba a participar de la graduación de un hijo, de una hija, y tenía que ir con un artefacto de esto? Que para movilizarse a cualquier lugar donde hayan otros seres humanos, iba a ser necesario utilizar estos artefactos. Era impensable que solamente en un ascensor podían ir una cantidad reducida de acuerdo al espacio, al tamaño de ese ascensor. O sea, lo que estamos viviendo solamente podíamos imaginarlo en sueño, podíamos tener una idea por un sueño, podíamos verlo en la pantalla grande, en el cine, en la televisión, podíamos verlo en el teatro, pero nunca íbamos a imaginarnos, en el caso particular, de que los seres humanos para movilizarnos teníamos que utilizar mascarillas. Pero la realidad es esa. Y las evidencias son las que nosotros podemos demostrar. Está demostrado que usted, si mantiene distancia entre los seres humanos, si usted se mantiene distante entre las personas que no viven con usted, que no están en el espacio natural del día a día con usted, es una medida de
Prevención. Podemos evitar el contagio, la infección, si usted se mantiene distante. ¿Y qué es distante? 2 metros. A 2 metros de distancia usted se mantiene, 2, 3 metros de distancia usted se mantiene, y esa es una medida. Por eso entonces estamos hablando de que las personas se mantengan alejadas, el llamado distanciamiento social. Tomar distancia, usar las mascarillas es otra de las recomendaciones que hemos escuchado con evidencia, porque las partículas que están infectadas de esas gotas de saliva, de ese material infectado, entonces podemos aspirarlos, y al aspirarlo entonces, en teoría, esta pasa a la vía respiratoria y nos infectamos y nos enfermamos. La mayoría de las personas tenemos la posibilidad de pasar desapercibido clínicamente, de tener síntomas menores, de no padecer más que alguna fiebre, alguna molestia en la garganta, alguna tos seca, dolor en el cuerpo, quizás alteración de pares craneales, nervios que tienen que ver con tomar la información olfatoria. Se altera la olfacción en algunos casos, sí, el gusto también, pero la mayoría de las personas van a tener síntomas muy menores. Otros, desafortunadamente, van a agravarse y pudieran terminar hospitalizados, y dentro de esos hospitalizados tendríamos un grupo menor que pudiera terminar en sala de cuidados intensivos con soporte ventilatorio a través de una mascarilla como esta de reservorio, decimos los médicos en el argot técnico, y otros lamentablemente colocando un tubo y conectándolo a una máquina de ventilación. Y entonces hay factores de riesgos que las personas que tienen esos factores, ¿como cuáles? El ser obeso, el tener sobrepeso, la obesidad, como tal, es un factor de riesgo. La hipertensión, la diabetes, los pacientes que viven con enfermedades como el cáncer, como la insuficiencia renal crónica, son pacientes de riesgo porque su sistema inmunológico está comprometido. Entonces, es muy importante para nosotros estar pendiente que un proceso gripal en un paciente con una insuficiencia respiratoria, paciente que tiene una enfermedad obstructiva crónica, un fumador crónico, un paciente con insuficiencia renal crónica, esos pacientes que tienen que dializarse 3 veces en semana, esos pacientes son pacientes de riesgos. ¿Y por qué decimos esto? Pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entra ya el mes de octubre y todavía estamos hablando a la altura de 7 meses de iniciado en la República Dominicana un estado que ha pasado por toda una novedad de enclaustramiento, de cierre de circulación en un momento a partir de 1 hora del día, donde hemos tenido que el Colegio Médico Dominicano, que ha sido en todo momento coherente, diciendo en el momento en que la pandemia iniciaba, decía, tenemos que cerrar el país, y hacía alusión a esto para contener el avance de la epidemia a nivel local, de la pandemia a escala mundial. Y todo esto lo decimos porque hasta que la condición no nos permita, la situación sanitaria, la situación que vive el mundo y que vive la República Dominicana, no sea aterrizada, no sea posible volver a como andábamos antes de esta alteración de todo el orden social, económico, sanitario, familiar. Tenemos que decirle a las personas, usted no está seguro
si usted no adquiere conciencia de que debe tomar las distancias, que debe hacer uso de las mascarillas, que usted debe utilizar el lavado frecuente de las manos, porque si toco esta superficie y esta superficie está contaminada y me llevo las manos contaminadas a la cara, me puedo contaminar, me puedo enfermar y puedo ser de ese grupo que termine entonces con síntomas menores o con síntomas mayores o graves y, en el peor de los casos, fallecer de una enfermedad que es prevenible. Entonces, en vano no actuamos, no decimos. Fíjese que hemos visto una disminución, ya veíamos al ministro Plutarco Arias que participaba hace un momento en el gobierno de la mañana y decía, hemos empezado a descender los casos de mortalidad, los casos de infección, de infección, haciendo la cantidad de pruebas más o menos equilibrada, más o menos en la misma proporción, y hemos visto que hemos empezado a descender. Ahora bien, también debemos ver que si eso es cierto, si se han adoptado medidas que ha logrado empezar a descender el comportamiento, no podemos pasarnos de contentos y abrir las fronteras y abrir toda la actividad comercial, social en la República Dominicana. Miremos hacia España, miremos los países que han tenido rebrotes, porque ya la Organización Mundial de la Salud ha hecho una declaración, enfermedad endémica. El planeta tiene esto como una enfermedad endémica. ¿Qué significa eso? Bueno, la influenza, la gripe común, es una enfermedad del planeta Tierra, entonces es una enfermedad endémica. Cuando hablamos de enfermedad endémica nos referimos que es una enfermedad propia de ese territorio, de esa región. El dengue es endémico en la República Dominicana, aquí hay dengue. Usted encuentra dengue en Suecia, muy difícil. Bueno, una persona que venga de vacaciones, se enferma de dengue, le pica un mosquito acá y se va, entonces evidentemente allá pues va a desarrollar la enfermedad, pero no es una enfermedad de Suecia, no es una enfermedad de Noruega, de Finlandia, no, eso es una enfermedad de países tropicales, donde el mosquito tiene un ambiente natural para desarrollarse, para esparcirse, para producirse, para multiplicarse, para infectar. Tiene todas las condiciones medioambientales de temperatura de ese medio ambiente. Entonces, ya se habla de que el coronavirus es una enfermedad endémica que es del planeta Tierra. Ahora, eso significa que tenemos que aprender, internalizar, que esa distancia que se habla, esa separación existente entre los seres humanos, obligado, usted no puede estar encima, usted no puede pasar, la confianza no puede pasar a ustedes de proteger a su semejante, de protegerse a usted, de proteger a su familia, a sus compañeros de trabajo, porque todavía el peligro no ha pasado. Tenemos reducción, qué bueno. Estamos haciendo algunas cosas buenas, qué bueno, pero ojo, hemos aumentado el tiempo para que las personas circulen. Antes era hasta las 7 de la noche, ahora hasta las 9. Pero tenga cuidado, porque nos pasamos de contento. Y los reportes que tenemos es que en los pueblos, en los campos, en los municipios, la gente anda sin el debido cuidado. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Que ahí van entonces a empezar a aparecer números mayores y vamos entonces probablemente a volver atrás si empezamos a hacer las cosas malas. Si las fiestas, si las aglomeraciones, si ese acercamiento social se incrementa, entonces habremos perdido el tiempo y entonces tendremos que echar hacia atrás esa decisión
administrativa esa decisión ejecutiva que el Estado Dominicano ha tomado en beneficio de elementos como la economía. ¿Ah? La parte económica hay que reactivarla, dice el gobierno, y naturalmente es así. Lo económico, decía Carlos Marx decía que lo económico determina lo social. Y Cundo Camarena, en este momento, nos vamos a una pausa y cuando entremos vamos a hablar en Hablan los Cirujanos.